ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Te exaltamos, Señor. Si un ejército acampa contra mí, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Sí, Señor, te adoramos, Te exaltamos, Jesús. Señor. En ti está confiado nuestro corazón, porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Son tus promesas y son reales en aquellos que la creemos, Señor. Te adoramos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. En ti está nuestra fuerza, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor.
de adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Amén. Gloria sea a ti, Señor.
buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga, gracias una vez más por estar con nosotros esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad más para estar en su palabra. Bienvenidos a Casa de Oración Nueva York. Para aquellos que nos visitan por primera vez, les recordamos que tenemos nuestras transmisiones por medio de Facebook, de YouTube, y si alguna persona de alguna manera se pierde la enseñanza, puede volver a tomarla, o nos pueden visitar a través de nuestro portal o página de internet soundcloud.com, en inglés es sonido, nube, soundcloud.com, y allí tendrán los audios para descargas gratis, así que pueden volver allí. Algunos de ustedes me dicen que se ponen sus audífonos en sus trabajos para escuchar las enseñanzas mientras trabajan, así que pueden entrar a nuestro portal del SoundCloud. Qué bueno, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más, bienvenidos. ¿Y qué les parece si vamos a la palabra de esta mañana? Los domingos compartimos una serie llamada Los temores del cristiano, y esta es nuestra última enseñanza. Cuando pensaba en los temas o posibles temas para esta serie, faltaría, ¿verdad? Vamos a decir más temas, pero debemos de proseguir con otros temas, vamos a decir, otras cosas que debemos de aprender para llevar un balance en nuestra vida cristiana. Dentro de esta serie que estamos compartiendo de los temores del cristiano, quiero compartir un tema que se va a titular El temor correcto de Dios. El tema se va a titular El temor correcto de Dios. Quiero leer un proverbio, vamos al libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo el capítulo 9, verso 10. Proverbios 9, verso 10. En esta última enseñanza queremos aprender, y debo decir un poco, porque el tiempo no nos alcanza de tanto, ¿verdad? Tan profundo que es el tema de los temores. Y quiero leer este texto de Proverbios 9:10. Fíjense lo que dice aquí el sabio. Dice el proverbista: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Podemos decir, el temor de Jehová es el comienzo a vivir en sabiduría, ¿verdad? Es el primer paso para tener sabiduría de Dios, es temerle a Dios, obedecer su palabra. Dice, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Quiero terminar esta serie del temor del cristiano hablando de algo que todos como cristianos no debemos olvidar. Y es que debemos de tener el temor correcto de Dios. Fíjense que la razón por qué, ¿verdad?, he titulado este tema El temor correcto de Dios es porque cuando hablamos con diferentes tipos de cristianos o escuchamos a algunos cristianos compartir sus formas o vamos a decir sus convicciones, nos damos cuenta que tienen muchas cosas acerca del temor de Dios, o de un extremo o del otro. Hay cristianos o personas que a veces no sabemos si son cristianos, que tienen un temor de Dios, como mirando a Dios como si fuera un tirano, un monstruo, alguien que te va como a comer, y ese tipo de temor no es el que la Biblia nos enseña. Por otro lado tenemos un tipo de temor que es un temor que no infunde ese temor que nos conlleva a la santidad, a la reverencia, al respeto y servicio a Dios. Entonces, bíblicamente podemos entender el temor correcto de Dios, pero una de las cosas que nos ayudan a ver si estamos en el temor correcto de Dios no es tanto las doctrinas, el cual son importantes, ¿verdad? No quiero, obviamente si no estudiamos no entendemos, pero no es tanto o nada más, debo decir para no confundir, no es solamente la doctrina correcta, sino el corazón correcto. Porque muchos, y la razón por qué digo esto, debo tener cuidado en lo que he dicho, porque no estoy tirando a un lado la doctrina, sin la palabra de Dios es lo que nos instruye. Lo que quiero decir es que muchas veces podemos tener un concepto correcto del temor de Dios, teóricamente, de lo que dice la Biblia, pero no vivir en ese temor. A eso es que me refiero. Debemos de tener un balance de los dos. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en el temor correcto de Dios? Bueno, cuando trazo la palabra correctamente
pero segundo, lo que produce esa palabra en mi corazón, ¿verdad? El carácter de Cristo en mi vida. Bueno, el miedo es algo que todos tenemos de manera intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseco? La palabra intrínseca significa que nosotros venimos con el temor natural. Es cuando algo trae naturalmente algo interno que no depende de nada externo, ¿verdad? El temor es algo muy normal y natural. Ahora, en la manera que se manifiestan los temores en cada uno de nosotros, por causa del pecado, es diferente. Al principio ya pudimos ver cómo Dios, vamos a decir, infundió en Adán un temor correcto. ¿Y cuál era? Él le dijo, si rompes el mandamiento, Adán, ciertamente ese día morirás. Entonces el Señor le dijo algo a Adán para que por medio a temerle a la muerte, la separación de Dios, se mantuviera en la obediencia a la palabra. Entonces un buen padre siempre cuando corrige a su hijo le dice, mira mi hijo, si haces esto, te va a pasar esto. Entonces todos los padres así de esa manera crían a sus hijos. No puedes jugar con fuego porque te quemas, no le pongas la mano al cuchillo filoso porque te corta. Ese es el temor correcto, el debido que todos debemos tener, el temor natural, pero por causa del pecado, mis hermanos, por la naturaleza del pecado, el pecado ha entrado en el corazón de nosotros como seres humanos y ha distorsionado el temor correcto y lo ha convertido en un temor incorrecto. Hemos visto a través de la serie, le hemos podido llamar el temor negativo y el temor positivo, o le hemos llamado el temor reverente hacia Dios o el temor condenatorio del pecado. Entonces, aquí vemos que el temor es algo natural que todo ser humano tiene. Pero analicemos algo muy importante. Y si podemos entender esto que vamos a estudiar, tendremos un temor correcto de Dios. Es lo que queremos terminar, ¿verdad? Al final de la enseñanza, tener esa corrección si es que la tenemos mal. Pudimos ver anteriormente cómo el temor puede surgir por varias razones. Podemos tener diferentes tipos de temores por diferentes tipos de razones. Podemos tener temor a ciertos animales. Podemos tener temores causados por traumas del pasado. Ese es uno muy popular, se ve mucho en las iglesias y en las personas, obviamente. Podemos tener temor a los hombres, podemos tener temor a la muerte, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos diferentes tipos de temores, ya sea por el pecado que ha causado en nuestro corazón una perspectiva, vamos a decir, incorrecta de las cosas o un entendimiento incorrecto de las cosas, y eso hace que le tengamos miedo a tantas cosas indebidamente. También podemos tenerle temor a cierto, como dije anteriormente, a animal. Hay quienes le pasan la mano por la cabeza a un león, hay otros que ven un león y se mandan corriendo hasta por televisión. Pero si algo aprendemos del temor es que el temor es una emoción que se manifiesta cuando nuestra vida está en peligro. El temor es algo que Dios ha puesto como una alarma, ¿verdad? El temor es algo que Dios ha puesto para que tengamos parámetros y límites y no perdamos nuestra vida o no corramos riesgos al tomar decisiones. También pudimos ver cómo hay personas que tienen temores imaginarios, personas que se forman una idea, algo que no existe, algo irreal, y por causa de ese pensamiento se forman unas ideas pesimistas o negativas, y esto es lo que causa gran temor, de manera tal que son controlados por ese tipo de temor imaginario. El pecado ha causado en los seres humanos el vivir en temores incorrectos. Por ejemplo, fíjense en un ejemplo de Jesús en Mateo 6. Cuando Jesús habla del afán, Jesús en Mateo 6, los versos 24 en adelante, comienza a hablar del afán. ¿Qué es el afán? Bueno, Jesús se está refiriendo a un tipo de temor, hablando del afán, que conlleva vivir una vida totalmente destructiva. Fíjense bien, ¿qué es el afán? Bueno, el afán es cuando experimentamos ansiedad y preocupación por algo que queremos alcanzar o algo que estamos a punto de perder. Ese es el afán. El afán es cuando experimentamos ansiedad, estrés, preocupación, incertidumbre, ¿verdad?, en el corazón por algo que queremos alcanzar o algo que estamos a punto de perder. Bueno, cuando estamos detrás del dinero, podemos manifestar afán. Cuando queremos comprar algo, tener algo, buscar algo, podemos tener cierto afán.
o cuando vamos a perder algo, ya sea nuestra propia vida, perder la casa, perder el trabajo, perder dinero, todo eso produce en algunas personas afán. Pero un dato muy importante que debemos tener aquí es que muchos dirían, ¿cómo podemos distinguir entre ser diligente y afanarse? Eso en la Biblia siempre debemos encontrar ese balance, porque levantarte a las 5 de la mañana para ir a trabajar y trabajar rectamente, ¿verdad? En un horario, vamos a decir, llegar diligente a tu trabajo, hacer tus cosas que tienes que hacer, trabajar todos los días, todo eso es parte de la vida. Ya Dios dijo, el que no trabaja, que no coma. Pero ¿qué diferencia hay entre afanarse y ser diligente? Porque de cierto modo se parece, porque te conlleva, ¿verdad?, a un sacrificio en tiempo y esfuerzo. La diferencia es que el afán viene porque eso que estamos o a punto de perder o a punto de alcanzar, le hemos dado el lugar de Dios. Por eso es que el afán es pecado. Porque aquello que quiero tanto alcanzar o aquello que estoy a punto de perder, yo le he dado el lugar de Dios. Así es como sabemos que nos estamos afanando. Cuando decimos, es un pensamiento natural que comenzamos a ponerle un valor de manera tal que eso que queremos alcanzar, ya sea una pareja, un trabajo, una casa, un carro, cualquier tipo de cosa material o terrenal, le damos el valor que solamente Dios merece. Si yo alcanzo eso, seré la persona más feliz del mundo. Si yo compro eso, tendré paz. Si yo hago esto, si me caso con tal persona, tendré una vida realizada. Y todos hemos experimentado eso. Todos hemos hecho planes, luego los alcanzamos, los cumplimos y nos damos cuenta que no quedó ahí, la carrera sigue, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería, una pregunta que quiero hacer, cuál sería nuestra actitud si supiéramos que mañana estaríamos frente a frente a Dios? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué haríamos al saber eso? Si mañana, y nos dan una fecha y un horario, y nos dicen mañana a tal hora estaremos frente a la presencia de Dios. Fíjense, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Bueno, vamos a leer Mateo 6, capítulo 6, versículo 27. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Si usted no tiene esta versión, ¿verdad?, nada más me puede poner atención para que no se confunda con los textos. Y si quiere me puede seguir en su versión natural que todos usamos o la versión popular, es la Reina Valera. Pero yo voy a leer una versión un poquito más sencilla y que tiene palabras muy interesantes. Mateo 6, verso 27. Fíjense lo que Jesús dice. Y todo esto del afán lo estoy usando como una referencia de lo que voy a enseñar a continuación. Dice Mateo 6:27, dice, además, ¿qué gana uno con preocuparse? Fíjense que la palabra aquí, afán, la utiliza como una preocupación. Y hemos estudiado que preocupación es ocuparse de algo antes de tiempo. Es decir, si estás esperando el autobús, ¿verdad?, o el tren o un taxi, y el taxi te dijo 20 minutos, ¿verdad? Y tú a los 10 minutos ya estás desesperado o desesperada, te estás preocupando. Te estás ocupando en algo que todavía no le ha llegado su tiempo. Entonces, si son 20 minutos, si van 15, van 18, van 19, no son 20, hay que esperar. Pero a veces queremos adelantar el futuro. A veces queremos que las cosas lleguen antes de tiempo. Entonces, es muy importante esto, entenderlo. Eso es preocupación. Dice luego el texto, ¿podemos acaso, fíjense lo que dice, alargar nuestra vida aunque sea una hora? Y es una palabra referente a lo que la Reina Valera, la versión bíblica Reina Valera dice, ¿quién podrá por mucho que se afane, ¿verdad?, añadir a su vida un codo o a su estatura? Pero el texto tiene un sentido de que no podemos agregarle más a la vida por afanarnos, ¿verdad? Las 6 de la tarde van a ser a las 6 de la tarde. El lunes vendrá después del domingo. El mes que viene es el mes que viene. Todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón. Dice, ¿quién podrá alargar, acaso podemos alargar nuestra vida, aunque sea una hora, o sea, nuestro tiempo de vida? Dice, ¿para qué preocuparse de la ropa? Dice, miren los lirios del campo. Usa un ejemplo de algo para que miremos, ¿verdad?, cómo Dios trata a las plantas y animales
entendiendo que el ser humano está por encima, en el orden de Dios, que toda la creación. Solamente Dios está por encima del hombre. Dice el texto, los lirios del campo no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. O si Dios cuida tan admirablemente las flores, que hoy están aquí, mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Entonces, cuando no confiamos en Dios, vivimos una vida queriendo controlar el futuro. Y hemos estudiado que hay una diferencia entre planificar, el cual es bueno, que querer controlar nuestro futuro. Eso es una diferencia. Dice el texto más adelante, 31, por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Dice los paganos, aquí paganos son aquellos que no son cristianos, que no son creyentes, que no ven a Dios como su Padre Celestial. Dice, los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas, porque no tienen un Padre Celestial. Dice, recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Dice, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios le proporcionará todo lo que necesiten. Miren, aquí vemos un principio de que el cristiano debe vivir, si podemos decir afanados, porque aquí quizás afán no es malo, porque afán habla de cuando queremos dar la vida por algo. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos por buscar más de Dios? ¿Cuánto de nosotros nos afanamos por buscar su palabra, buscarlo en oración, por servir a Dios? Bueno, muy pocos creyentes. Y nos damos cuenta que aquí afanarse es buscar algo con toda la vida, con nuestro tiempo, todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pero con una preocupación tal que nos, vamos a decir, no solamente ocupa nuestro cuerpo, fuerza, tiempo, sino nuestra mente. Es como cuando decimos, pasamos el día entero meditando en algo, ay, quiero comprar esto, mañana tengo que hacer esto o aquello. Bueno, analicemos la pregunta del Señor. Si no podemos alargar un día más a nuestra vida, ¿por qué nos preocupamos tanto por alcanzar las cosas que un día se van a desaparecer? Ahora, en balance cristiano, y debo de ir corrigiendo esto porque algunos se confunden y dicen, entonces, ¿qué hago, pastor? Me olvido del mundo y, bueno, Dios quiere que vivamos el día a día confiado en Él, ¿verdad? Confiado en Él. Por eso el mismo Mateo 6:34 dice, no se preocupen por el día de mañana porque cada día trae su propio mal. Y el sentido allí es cada día trae su bien, su mal, sus cosas. Entonces, enfócate en el día de hoy, enfrenta la tentación, los ataques, las debilidades, todo lo que vas a enfrentar hoy y mañana traerá otro problema diferente. Pero si te preocupas por el problema de hoy y el de mañana, entonces ya no vas a poder ni con uno ni con otro. Y por eso es que confiar en Dios es sabio. Esa es la sabiduría del temor de Dios. Bueno, aquí vemos que no nos debemos de preocupar. Y iba a explicar esto antes de avanzar. Porque aquí es donde vemos el ejemplo de si en la pregunta, ¿por qué preocuparnos por lo que un día se va a desaparecer? Pero notan que dije preocuparnos, afanarnos. Podemos trabajar sacrificialmente en un trabajo, ¿verdad? Ganar buen dinero, comprar, viajar, tener, pero que nuestra vida en sí no se afane por esas cosas. Bueno, voy a trabajar en este horario de lunes a viernes, gano tanto, pago mis prioridades. Si me sobra un poquito, entonces compro eso. Si no me sobra, ¿verdad? No compro aquello, ¿verdad? Es así. Porque muchos se pueden equivocar y perder hasta el ánimo de ir hacia adelante, progresar económicamente, ir a la universidad. No estoy diciendo que no hagamos eso. Lo que estoy diciendo es que en un balance correcto podamos saber que no debemos de tanto inclinarnos a las cosas terrenales, porque un día nos vamos de aquí. La eternidad no es en la tierra, la eternidad es allá. De lo que sí debemos estar afanados es por alcanzar la vida eterna. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Les pido disculpas por mi garganta. Tengo un poco de alergia, así si me escuchan un poquito batallando, por favor ignórenme y oren por mí.
Los que me conocen saben que ese es mi aguijón, mi garganta y mi respiración. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Vamos a Santiago 4, verso 13. Fíjense lo que dice aquí Santiago. Y aquí vemos una actitud de personas que viven el día a día, nada más enfocados en lo que quieren alcanzar. Nada más enfocados en tal día voy a hacer esto, voy a ganar tanto, voy a comprar esta casa, me voy a mudar a este país, me voy a casar con tal persona, voy a comprar este carro, esta ropa. Y viven una vida enfocado en tener, en hacer, en poseer, etc. Y dice el texto, y inicia con unos signos de admiración, como hablando del ímpetu de una decisión. Dice el texto, vamos ahora. Es decir, esa palabra en admiración, si ve que tiene dos signos de admiración, habla de alguien que no se detuvo a pedirle a Dios dirección, no depende de Dios, no toma decisiones despacio para saber si Dios quiere, sino es una decisión así, vamos a decir, acelerada como tipo Pedro. Vamos ahora. Dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del rico insensato que una vez adquirió todas estas posesiones? El rico insensato comenzó a planificar su futuro. Y una cosa es planificar, otra cosa es controlar. No dijo, bueno, si Dios nos da vida, me gustaría hacer esto o quiero hacer. Hay una diferencia entre me gustaría, quiero, ¿verdad? Aspiro a decir voy a hacer esto. Por eso dice el texto, vamos ahora, o sea, vámonos, sin preguntarle a Dios. Entonces, el rico insensato, no sé si era joven, pero el rico insensato, cuando adquiere todas sus posesiones, dice, voy a engrandecer mis graneros y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Bueno, sí tenía muchos bienes, pero se iba a morir esa noche. No tenía muchos años. Entonces aquí el texto dice, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año. Fíjense, están ya diciendo vamos a durar un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué nos está diciendo el texto, hermanos? Que nosotros debemos de pararnos en nuestros zapatos, en nuestros pies y hacer un análisis sabio y correcto y con temor de Dios de que la vida es muy corta. Cuando hablamos de 100 años de vida, viéndolo desde el punto de vista de 5, 10, 15 años, lo vemos como mucho. Pero si usted tiene 20, 30, 40, 50, 60 años, usted mira atrás, usted dice, el tiempo pasó volando, decimos. Y el texto pregunta, ¿qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente es neblina. Dice que la neblina es algo que se aparece por un poco de tiempo, es algo efímero, no la puedes agarrar, así es la neblina. La neblina es algo que tú dices, voy a comprar 5 libras de neblinas. No se puede. La neblina no se compra. Y nos damos cuenta aquí que dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así son las riquezas. La tenemos en las manos y es como querer agarrar agua con las manos, ¿verdad? Se te sale, de entre los dedos se sale el agua, se desparrama. Dice el 15, en vez de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, número 1, viviremos. Número 2, haremos esto o aquello. Entonces, primero, la vida está en la mano de Dios, en las manos de Dios. Nuestra vida, Dios es el que sabe cuánto vamos a vivir. Él es el que sabe el último día, el principio, vamos a decir, la longitud de días en esta tierra y qué día con fecha nos vamos a morir. Vemos en la Biblia el rey, ¿verdad?, Ezequías, que el profeta le dice, prepara, limpia tu casa que te vas a morir, ya te vas. Vemos a Pablo diciendo, ya se me acerca la hora, y el Señor me ha revelado que ya me voy. Juan, Pedro, y he conocido personas, valga la redundancia, personalmente los he conocido donde me han dicho, el Señor me ha puesto fecha. El Señor, o mejor dicho, ¿verdad?, para decirlo con claridad, personas que han muerto y los familiares me han dicho, no, esa persona dijo que Dios le había dicho a la hora y el día que se iba a morir.
Dios es el que tiene en sus manos nuestra vida. Y aunque tenemos planes, el cual eso es lo que nos trae miedo de que no cumplamos todos los planes que tenemos en, ¿verdad? En las manos o planificado, eso trae miedo. Y ese miedo es incorrecto, porque Dios debemos de vivir cada día como Dios nos da un día de 24 horas. Ese día glorificamos a Dios viviendo en el temor de Dios. Y el texto de Santiago dice muy claro, ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Bueno, fíjense que aquí, ¿por qué estoy utilizando estos ejemplos? Para, vamos a decir, explicar cómo tener un temor correcto de Dios. Porque las personas que no entienden que la vida es pasajera, somos extranjeros, peregrinos, pasando por esta tierra, que en cualquier momento nos podemos morir, nos llenaremos de temor cuando viene la amenaza de muerte, cuando viene la amenaza de que vamos a perder el trabajo, o la amenaza de que no voy a alcanzar esto o voy a perder aquello. Ese es el afán. Eso es lo que pone afán. Te quita el sueño, te quita la paz, te quita el descanso. Y por esa razón, el temor correcto de Dios nos hace descansar y reposar en Él. Vamos a leer un ejemplo, ¿verdad?, del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Vamos a ver aquí estos ejemplos de un hombre que vivió una vida, por así decirlo, vivió Salomón o cumplió Salomón con todas las aspiraciones que cada ser humano tiene. Salomón hizo como hombre en esta tierra todo, tuvo todo, supo casi todo, porque no era omnisciente, pero adquirió sabiduría, adquirió posesiones, adquirió esclavos, adquirió mujeres, se deleitó en todo el sentido de la vida. No hay nada que Salomón no haya hecho. Soberanamente Dios se lo permitió para que Salomón viera, ¿verdad?, que aquí en esta tierra no encontraremos la plenitud en nuestro corazón. Pero también soberanamente Dios permitió que Salomón viviese así para dejarnos a nosotros un ejemplo. En los miles de años que han pasado hemos aprendido tanto de estos libros de Salomón. Eclesiastés capítulo 1 verso 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Dice, y di mi corazón, aquí di mi corazón significa entregué mi vida, a inquirir, es decir, examinar y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, Salomón sabía de todo, de construcción, de música, filosofía, poesía, de todo sabía, cantaba, tenía músicos, tenía viñas, de agricultura, de todo sabía Salomón y de todo tenía. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora, debo decir que el libro de Eclesiastés es un libro de ironías. ¿Por qué digo de ironías? Porque muchas veces Salomón va a decir en un texto, vive la vida, disfruta la vida, gózate, haz todo lo que te dé la gana. Y luego dice, pero acuérdate que al final de tus días te juzgará Dios. Entonces, ironía aquí es que parece que te está diciendo algo, pero te estás redirigiendo a otra cosa. Entonces, aquí Salomón en todo el libro se está quejando, se está dando cuenta de la insatisfacción que este mundo produce. Salomón nos deja en claro que la vida es corta, pasajera, material, tangible, no es eterna, no es divina, y termina siempre diciendo que al final nos encontraremos con Dios frente a frente. Sigo leyendo. Verso 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Dice, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad significa vacío, así como la neblina que no la puedes retener. Y aflicción de espíritu significa que cada vez que alguien va a buscar algo para llenar su corazón y lo adquiere, se da cuenta en ese momento que no llena y el vacío es más profundo. Esa es la idea de vanidad y aflicción de espíritu. Dice luego el 15, lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Dice, hablé yo en mi corazón, aquí hablando de pensamientos, diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Termina el 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Mientras más uno sabe, más sufrimiento. Aquí vemos a Salomón dándonos un ejemplo, pero también enseñándonos el balance de que él nos está explicando algo desde el punto de vista experimental. Es decir, él experimentó todo lo que los seres humanos tanto quieren. Fue famoso, fue poderoso, fue sabio, tuvo miles de mujeres, tuvo de todo. Lo que el cuerpo físico, material, terrenal pide, Salomón lo hizo. Y al final terminó escribiendo este último libro. Miren, la mente es algo muy poderoso cuando cree en algo. Ahora, quiero siempre poner en claro que cuando digo que es como la lengua, dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. No confundan el poder de Dios creativo con el poder en capacidad de algo. Es decir, podemos tener poder en el sentido de capacidad. Yo tengo el poder de levantar 50 libras. Es un poder, aunque es limitado, sigue siendo poder. No confundamos el poder. Algunos predicadores dicen, no, tenemos poder en la lengua, así que declárele a Dios y decrete. Todo eso no es cierto. Pero sí tiene poder. La mente tiene poder, nuestras manos tienen poder. Es limitado. Yo tengo poder, puedo levantar 100 libras. Yo puedo trabajar, yo puedo influenciar a alguien, puedo ofender a alguien. Entonces, cuando hablamos de poder, no estamos hablando de un poder de superhéroes o el poder de Dios que es único, no. Aquí cuando digo que la mente es algo poderoso, cuando creen algo, es increíble lo que puede llegar a ser y lo que puede creer. Podemos tener paz equivocadamente en Dios, como podemos tener un temor a Dios totalmente erróneo. Pero la mente, cuando se enfoca en una convicción, cuando cree algo, es increíble lo que sucede con un ser humano cuando cree en algo. Le pongo un ejemplo sencillo para que entiendan la palabra poder. Pues luego me dicen, ya el pastor está diciendo que podemos declarar. No. Imagínense el poder de las palabras de Hitler que conllevaron a toda una nación a matar más de 6 millones de judíos, el Holocausto. Entonces, esas palabras de Hitler constantes, esa doctrina diabólica, obviamente, tuvo el poder de mover todo un mundo. Una guerra mundial se levantó por una doctrina satánica, diabólica en la mente de un hombre de matar a estos judíos y los demás que murieron. Nos damos cuenta que ahí, podemos decir, Hitler tuvo ese poder convincente, seductor, influenciante o influyente, podemos decir, y movió todo un mundo por sus palabras. Hitler a lo mejor no peleó en la guerra, no disparó ni una bala. Nada más ahí, ¿verdad? Estaba con su mano ahí hablando y movió todo un mundo. ¿Cuántos no aquí, verdad? ¿Cuántos no están confiados en que un día, ante el juicio de Dios, Dios los va a perdonar por aunque hayan rechazado deliberadamente al Hijo de Dios, sencillamente porque así creen? Hay gente que están firmemente convencidos y viven una vida devota a este pensamiento de que cuando yo vea a Dios, yo le voy a decir, perdóname, Señor. Y yo sé que Él me va a perdonar porque Dios es amor. Bueno, ¿de dónde sacaron eso? Porque algunos dicen, bueno, cada quien tiene su creencia. Miren, es diferente cuando tú dices, yo creo en el Dios Rulo, ¿verdad? Rulo es un tipo de plátano en mi país diferente. Yo creo en el Dios Rulo, ¿verdad? Y el Dios Rulo me dice que yo me voy, ¿verdad?, un día volando con alas al cielo. Bueno, está bien, se respeta, es falsa, pero bueno, se respeta. Pero estamos hablando aquí de personas que muchas veces se refieren al mismo Dios de la Biblia. Y la palabra de Dios, inspirada por Dios, obviamente, habla de cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo alcanzamos la vida eterna, cuál es el camino. Esa es nuestra creencia cristiana. Si tú dices Dios o Jesucristo, estás hablando de la Biblia. Si tú dices, ¿verdad?,
Mohammed, estás hablando del Corán, de Buda, de Hare Krishna, de todos estos dioses, estás hablando de otros dioses, el dios de los egipcios, de los griegos, romanos. Ya se entiende y se respeta, bueno, esa es otra doctrina, esa es otra religión. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, y algunos hablan del Jesucristo de la Biblia, bueno, la palabra nos dice cuál es el temor correcto. Entonces, algunos se crean una imaginación. Le pongo un ejemplo, y esto es lo que algunos maestros le llaman un irrespeto intelectual, por cuanto hay gente que nunca han leído la Biblia y te hablan de la Biblia como si la leyeron, ¿verdad? No, yo no creo en la Biblia, pero pregúntales por qué no creen. No te van a dar un argumento relevante, no te van a decir porque yo leí la Biblia, la llevé a cabo, busqué a ese Dios y no lo encontré. Entonces tú no puedes decir, ¿verdad? Vamos a tal tienda a comprar algo y alguien te dice, oh, no hay. Y tú le preguntas, ¿tú fuiste? No, pero yo sé que no hay. Eso es un irrespeto, ¿verdad? Es un irrespeto al estudio de la palabra, porque si no has estudiado, yo no puedo decir, fíjense, aquí no hay esto, como los ateos dicen que Dios no existe, como si ya lo buscaron en el espacio, no lo encontraron. Fueron a toda la galaxia y dicen, mira, volvimos y Dios no estaba ahí, Dios no existe. No, los argumentos son totalmente diferentes. Y usted diría, pastor, ¿y cómo nosotros creemos, verdad, en Dios? Por la convicción del Espíritu Santo en cada corazón. Y por eso es que tenemos o debemos estar claros en lo que creemos, porque un día enfrentaremos a ese Dios que servimos, a ese Dios que decimos amar, a ese Dios que nos ha rescatado. Y por eso es tan importante llenarnos de la palabra, para que la misma palabra entregada, inspirada por el mismo Dios, el Logos por el cual se creó todo el universo, esa es la palabra que estudiamos. El Cristo resucitado, el Cristo encarnado, el Cristo que se entregó por nosotros. La palabra, hermanos, es la que nos expone en este caso. Bueno, aquí nos damos cuenta de algo. Aunque muchas de estas personas le demostremos por la palabra acerca de Dios, que es un Dios severo, fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable, muchos no creen, pero no tienen un balance. Se han creado de manera personal una idea, y al portarse en esa idea dicen, yo creo que Dios es así, y eso yo creo. Bueno, en ese sentido la mente es poderosa, porque esta persona, la vida está basada en creencias. Todo el mundo es religioso. Los ateos creen en una religión. ¿Cuál? Ateísmo. Ellos practican el ateísmo. Entonces, no existe un solo ser humano que no tenga una religión. Todos creemos en un Dios o en dioses. Y todos tenemos esas creencias que nos basamos nuestra vida en creencias. Mire, le pongo un ejemplo fácil. La vida humana, terrenal, en el sentido más común y sencillo, consiste en que nacemos, nos reproducimos, nos casamos, estudiamos, vamos a la escuela, universidad, luego tenemos un trabajo, compramos una casa, tenemos hijos, los criamos, nos hacemos viejos y nos morimos. Esa es la idea del mundo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decir que todos basan su vida en creencias? Porque cada persona tiene una convicción de cómo debe vivir la vida, ¿verdad? De repente, le pongo un ejemplo. Pedro era pescador. Esa era su vida. Él decía, aquí me gano la vida. Algún día me gustaría tener un barquito más grande. A lo mejor me gustaría más peces. Pero por su fe, ese estilo de vida lo puso a un lado, y en vez de pescador de peces, el Señor lo llamó a ser pescador de hombre. Su creencia lo hizo cambiar de perspectiva de vida. Es lo que llamamos la cosmovisión, cómo vemos el mundo. Y muchos ven el mundo como algo de donde nacemos, como bien dije, vamos a la escuela, conocemos la novia, nos casamos, vamos a la universidad, trabajamos, compramos una casa, viejitos y nos morimos. Bueno, esa es la vida humana. Pero las creencias, ¿verdad? Cada una, hay los budistas, ellos creen que deben de irse a una montaña por allá, alejado, ¿verdad?, del mundo, son bien altruistas y se alejan, ¿verdad?, y se van. Esa es su creencia, su estilo de vida está basado en creencias. Nosotros como creyentes tenemos nuestra creencia, y la palabra, ¿verdad?, debe de influenciar nuestro corazón a vivir como la palabra de Dios dice. Debemos de ser influenciados por nuestro Señor.
Cada religión tiene su profeta. Nosotros tenemos a Jesucristo el Señor, el creador de todo el universo, el cual cuando hizo todo, dice que antes de Él no existía nada. Entonces esto es importante saber, hermanos, porque siendo creyentes, si no practicamos bíblicamente lo que decimos creer a Jesucristo, entonces ¿en quién estamos creyendo? Estamos haciendo de Jesús un Dios falso. Y es la palabra de Dios que nos infunde el temor correcto para vivir en la obediencia a su palabra, en la reverencia a Dios y adoración y servicio. Vamos al libro de Proverbios para ir avanzando. Proverbios capítulo 2, vamos allá. Proverbios capítulo 2 nos enseña un principio muy importante. Mientras leo Proverbios se van a dar cuenta de las palabras en verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción. Un verbo es hacer algo, ¿verdad? Correr, beber, dormir, trabajar, estudiar. Verbo es una acción. Y por eso cuando somos cristianos, en el verbo en nosotros produce una obra, una acción. Pero aquí la razón por qué digo verbo es porque nos va a decir qué debemos hacer. Y aquí el texto nos va a decir para tener el temor correcto de Dios. Dice Proverbios 2.1, Hijo mío, hija mía, si recibieres mis palabras, aquí recibir es en el corazón. Dice, y mis mandamientos guardares dentro de tu corazón, haciendo estar atento tu oído. Ahí está el Shama que hemos estudiado. Atento tu oído a la sabiduría, ahí está la voz de Dios. Inclinares tu corazón, ahí está la búsqueda, como el afán, dice, a la prudencia, es decir, a la vida prudente según la palabra, según el consejo de la palabra de Dios. Dice el verso 3, si clamares a la inteligencia, si pides a Dios que te dé inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, hablares palabras de sabiduría y de temor de Dios, si como a la plata la buscares, aquí habla de la actitud y cómo el valor que tiene la palabra, y la escudriñares como a tesoros, entonces, verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí es, conoceremos personalmente a Dios. No físicamente todavía, llegará ese día, pero lo conoceremos en sentido convincente. Tendremos una convicción tan clara de que conocemos a Dios, pero se va a evidenciar por el fruto que sale por nuestras manos, por nuestra boca, por nuestras intenciones. Aquí vemos los verbos recibes, guardas, está atento a la palabra, inclina tu corazón, clama, da tu voz, búscalo, escudriñalo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué muchos no creen? Porque no van a la palabra de Dios, porque no aceptan la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra suficiente de Dios, la palabra infalible de Dios. Nosotros somos falibles, nos equivocamos. La palabra de Dios es infalible, no tiene errores, aunque hay por ahí maestros que dicen que sí tiene, no tiene errores. No tiene errores. Bueno, la mente que ha sido corrompida por el pecado opera bajo el pensamiento terrenal, carnal y diabólico, dice Santiago 3. Sin Cristo no tenemos entendimiento de Dios y no analizamos las cosas según el consejo de Dios. Jesús dice que los que no son creyentes son los que van detrás de las cosas de este mundo. Nosotros no vivimos detrás de las cosas de este mundo, esas cosas pasajeras. O sea, no, como decía el proverbio, no inclinamos el corazón a eso. Le dedicamos una parte del tiempo al trabajo, una parte del tiempo a ciertas cosas, pero mi vida general, al 100%, todo lo hace buscando a Dios. Ir detrás habla de dedicar toda la vida a algo o a alguien. Por eso Jesús dijo, venid en pos de mí. Entonces podemos trabajar, viajar, comprar a la tienda, ¿verdad? Son cosas que hacemos, pero nuestra vida va detrás de Jesús, en pos de Jesús. Miren, aquí nos damos cuenta de algo. Vamos a volver al Proverbio 9, verso 10. Es el texto que leímos al principio. Y quiero avanzar porque voy a terminar leyendo un capítulo de un salmo completo para que veamos aquí, hermanos, cómo esta historia que vamos a leer más adelante habla de cómo la vida, ¿verdad?, se traza en un salmista y nos deja gran ejemplo. Proverbios 9, verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué se entiende como sabiduría? Porque dice aquí el texto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué se entiende como sabiduría? El sentido, y antes de avanzar, debemos de tener muy cuidado cuando utilizamos la palabra, es la palabra griega sofía, que se utiliza como sabiduría. Por eso viene la palabra filosofía, amantes de la sabiduría. Es importante aquí, escuchen bien, entender en la Biblia el concepto de sabiduría. Ahora, yo lo voy a simplificar nada más. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, o sea, el sentido de sabiduría que la Biblia nos da es cuando tomamos decisiones, escuche bien, tomamos decisiones las cuales siempre producen bienestar para nuestra alma, beneficio a mi prójimo, gloria a Dios y vida eterna. Todas mis decisiones que estén alineadas con el beneficio de mi alma, beneficio a mi prójimo, de su alma también, gloria a Dios y vida eterna son decisiones sabias. Ahora, muchas veces significan dar la vida, incluso morir. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene cuidado de nuestra alma. Por ejemplo, no tienen que buscar el texto, pero Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare morirá. Eso dice Ezequiel, el alma que pecare morirá. ¿Qué significa esto? Que es sabio no pecar. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. Vamos a leer otro Proverbios 28, del 13 al 14. Vamos a ver aquí otro proverbio de sabiduría. Por eso es que cuando hablamos de no pecar, debemos de verlo en sentido beneficioso para nosotros. Es sabio no pecar. Es bueno. ¿Es fácil? No. ¿Se siente bueno? Tampoco. Pero las cosas más sabias, las decisiones más sabias que hemos tomado no incluyen sentimiento, comodidad o, vamos a decir, buen deseo carnal. No. Las decisiones que hemos tomado cuando son sabias siempre son sacrificiales, ¿verdad? Son dolorosas, porque así es la vida, mis hermanos. Proverbios 28:13, vamos sobre el final. Dice aquí Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí prosperar está hablando de no tendrá éxito, su vida no tendrá éxito. Y no confundamos esto con fama, ser popular o millonario, no. Su vida no tendrá éxito. Miren, en la vida cristiana existen gente muy pobrecita que tiene nada más lo del diario vivir y son muy felices en el Señor. Y aquí feliz no la quiero usar así como sentido superficial porque cualquier cosa te hace feliz, sino son personas plenas, llenas, completas, realizadas y no se quejan de su pobreza porque saben que su riqueza se encuentra en el reino de los cielos. Como también una persona rica, cristiana, sabia, creyente y temerosa del Señor, como lo era Cornelio, podemos decir, como lo era José de Arimatea, como muchos ricos, ¿verdad?, que temían al Señor, obviamente viven también una vida plena, no confiando en su dinero, pero disfrutando su dinero, ¿verdad? Esa es la idea. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es sabiduría, mis hermanos. Por eso es que el temor a Dios nos lleva a temer a Dios y obedecer su palabra, y por eso nos conlleva a tomar decisiones sabias. Ese es el temor correcto. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, aquí endurecer es ser altivo, orgulloso, creerse más que Dios como Satanás, dice, caerá en el mal. Bien rápido le leo Job 28:28, dice, aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, nosotros, si tenemos ya más de 25 años o 20 años, o quizás más de 17, no sé, su perspectiva de vida a su edad, pero si tenemos ya cierta edad, nos daremos cuenta, hemos visto amigos, hemos visto familiares ya, personas que han tomado decisiones diferentes a las nuestras, nosotros siendo creyentes, y hemos visto cómo algunos andan mal. No estoy diciendo que una persona no creyente no puede tener una vida feliz, con dinero y prosperada, no. Estoy hablando en sentido de vida, cómo la familia se va desarrollando en el carácter de Cristo, cómo Dios
se va viendo más en una persona a través de que va creciendo en la palabra de Dios. Miren, es de sabio apartarse del pecado, es de sabios alejarse del mal, pero es de necios menospreciar la palabra de Dios y dar rienda suelta a la carne. Eso es de necios, mis hermanos. No queremos ser necios, queremos ser sabios. Vamos al Salmo 73, es uno de mis salmos favoritos porque expresa y enseña la realidad de la lucha diaria que todos tenemos, codiciando las cosas materiales, queriendo la vida terrenal. Todos batallamos con esto. Entonces, si vemos a un salmista batallando con la envidia, con los celos, cualquiera de nosotros podemos luchar. Siempre cuando hablo con las ovejas más de cerca, estamos a veces comiendo en algún lugar y me dan la oportunidad de ministrarlos con la palabra o de compartir algo, siempre les digo lo siguiente, es lo que le comparto. Como seres humanos nunca digamos, no soy orgulloso, no soy desobediente, yo no soy, ¿verdad? Yo soy humilde. No. Nosotros somos creyentes, es cierto, somos cristianos, pero somos cristianos llenos de orgullo, el cual decidimos por la adoración a Dios someter nuestro orgullo a los pies de Cristo. La palabra manso no siempre está hablando de alguien así débil que se deja arrastrar por todo. No, la palabra mansedumbre en la Biblia tiene que ver con un caballo así bronco, fuerte, grande, que es dominado por un jinete. Y este caballo sigue teniendo sus fuerzas, pero decide someterse a su jinete, a quien lo cabalga, ¿verdad? A quien lo monta. Nosotros tenemos un jinete llamado Cristo. Tenemos la voluntad de hacer lo que nos dé la gana, pero decidimos por gratitud de la cruz someter nuestro servicio, vida, nuestro tiempo y esfuerzo a los pies de Cristo. Es una decisión humillarnos. Eso no nos hace humildes, aunque desarrollamos el carácter de humildad. Lo que nos hace humildes, el fruto, es Cristo, pero sencillamente somos gente orgullosa que hemos decidido someter nuestro orgullo, nuestro ímpetu, fuerza, así como ese caballo, hemos decidido bajar las manos. Con toda la fuerza y voluntad que Dios nos ha dado, decidimos, Señor, yo tengo la capacidad de hacer lo que me dé la gana, pero no voy a vivir haciendo lo que me da la gana, porque temo a ti, Señor, te tengo temor. Quiero servirte, Señor, y yo someto mis fuerzas, mi capacidad a tus pies. Salmo 73.1, lo vamos a leer completo. Me voy a parar en algunos textos y vamos a ver aquí la actitud de este salmista. Para que tengamos un contexto a los que quizás nunca lo han leído, este es un salmista que de momento, por así decir, miró por la ventana. Y era un hombre de Dios que se guardaba, consagrado, era salmista. Y al mirar por la ventana, vio a la gente viviendo la vida loca, como dice la canción. Y vio gente disfrutando, brincando, adulterando, mujeres, hombres, todo el mundo haciendo lo que le dé la gana. Y eso le causó envidia. Le dice, yo estoy todo el día aquí consagrándome y esta gente vive gozando la vida. Esa es la idea. Y ese salmista luego entiende. Dios le da un panorama eterno y por eso entiende. Es importante aquí el entendimiento del cristiano para que podamos discernir cuando llega la envidia por las cosas de este mundo. Salmo 73.1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dios es bueno. Dice, para con los limpios de corazón. Dios es bueno. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Un cristiano envidiando las riquezas de los del mundo. Es muy natural eso, se ve a diario. Y muchos cristianos que se quejan porque Dios no le dio lo que tiene aquel impío. Dice el texto, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, verso 3, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congojas por su muerte. Fíjense, no piensan que se van a morir nunca, pues su vigor está entero. Fíjense, aquí está el temor incorrecto. Como tienen dinero, como tienen quizás fama o poder terrenal, no piensan que se van a morir, no le tienen temor a la muerte, viven, ¿verdad?, la vida así.
Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Dice, logran con creces los antojos del corazón, hacen todo lo que le da la gana. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, ¿qué sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Aquí estamos viendo un salmista que está pensando en todo esto. Esta gente vive, mira cómo vive, gozando, viajando. Y ahí estuve en el Facebook mirando, ¿verdad? Todo el mundo. Wow, fulano se compró un carro tal. Fulana tiene tal cartera. Y estás en el Facebook ahí codiciando a los paganos. Wow, fulano tiene tremenda casa. Wow. Y ahí estamos en el Facebook, así como el salmista. ¿Para qué coge uno tanta lucha? Total, los cristianos son tan difíciles. Allí me están ofreciendo tantos miles y yo aquí, ¿verdad? Bueno, así hay muchos, no tienen temor de Dios. Ahora, quiero que no se pierdan del hilo, porque aquí va a terminar la historia de una manera muy importante. Dice el texto 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, cuidando su carne por el deseo de la carne, es un castigo, dice, castigado todas las mañanas, dice, esperanza para contar todas tus obras. Dice el 15, si dijera yo, hablaré como ellos, fíjense, aquí viene el temor. Quiero que noten el temor correcto. O sea, si decido hacer esto, esta convicción me detiene, dice el texto 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando, aquí viene la parte correcta, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Bueno, ahí está. Estos hombres viven, ¿verdad?, la vida loca, gozando, se brinca, salta, como que no hay Dios, sin temor de Dios. Y el salmista tuvo envidia. Al tener envidia, quería ser como ellos, hablar como ellos, a ver si alcanzaba esa riqueza. Pero ¿qué hizo el salmista? ¿Se fue tras ellos o se fue a buscar dirección de Dios? Dice, entrando en el santuario de Dios, es decir, buscando la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí viene el temor. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento lo harás caer. Dice, ¿cómo has sido asolados de repente? Dice, perecieron, se consumieron de terrores. Dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esa es la envidia, fíjense, la envidia y los celos por el mundo. Dice el texto 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Que está hablando de la vida eterna. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartara. Dice luego el texto 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El temor correcto de Dios es cuando estamos frente a dos situaciones y vemos una oportunidad del mundo de alcanzar dinero, fama, una buena posición. Y luego tengo la otra que es seguir en la palabra de Dios y rechazar esta oferta.
Lo único que nos va a mover del punto A, mundo, al punto B, Dios, el cual Dios es el plan A, es el temor de Dios. Dice el salmista que se llenó de envidias, se molestó, tenía sufrimientos por consagración y sufrimientos por los celos. Dice, eran como punzadas en su corazón. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. El temor de Dios fue lo que hizo que este salmista tomara la decisión correcta. Dice, todo esto para mí fue duro hasta que vi a dónde va a terminar toda esta gente que va detrás de las cosas del mundo y echan a un lado a Dios. Hasta que entendí. El salmista, Asaf, tuvo una perspectiva eterna de cómo va a terminar la película. Eso hizo que él se quedara del lado de Dios. Eso hace el temor correcto. Cuando tienes temor de perder tu trabajo, de perder tu vida, de perder los tuyos, de perder todo lo que tienes terrenalmente, y vienes a la presencia de Dios, Dios te dará una perspectiva eterna de cómo termina la película. Acuérdense de esto. Imagínense una línea recta, más o menos de este largo. Ahí está la línea, esa es la vida. La vida terrenal es como si fuera un punto al iniciar esta línea. Es como un puente a la vida eterna. Todos viviremos eternamente, pero no todos estaremos con Dios eternamente. Y en esa línea hay un punto. Ese punto es la vida terrenal, es como neblina. Pero luego viene la eternidad, el cual no tiene punto final este. La vida es A hasta la Z. Un punto, A hasta la Z. Pero la vida eterna es A, pero no tiene Z, no tiene fin. Entonces es de sabios vivir en el temor de Dios, porque un día estaremos eternamente o en la presencia de Dios o separados de Dios. ¿Qué hace, mis amados? El temor de Dios nos hace obedecer su palabra. Nos hace tomar a Dios en cuenta cuando estamos a punto de pecar. Nos hace tomar en cuenta a Dios cuando la carne se llena de un deleite equivocado, pecaminoso, inicuo. Cuando estás a punto de cometer ese error, de robarte ese dinero que no es tuyo. Cuando estás a punto de irte con esa mujer que no es tu esposa. O ese hombre que no es tu esposo. O acostarte en la cama con uno o una que no está casado contigo. Cuando estás a punto de insultar, de criticar, de menospreciar, de ir detrás del dinero, de buscar la fama, de menospreciar a Dios por las cosas de este mundo, el temor correcto de Dios te mantendrá firme. Así que yo termino esta serie pidiéndole a nuestro Dios que todo lo que hemos aprendido en esta serie se quede muy grabado, muy claro en nuestro corazón. Así que termino con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por habernos instruido, Señor, a través de tu palabra del temor correcto. Hemos podido ver cómo la mente puede tener una perspectiva, convicción o concepto erróneo del temor hacia ti. El temor hacia ti no es correr de ti como lo hizo Adán, es acercarnos a ti, pero el mismo temor al acercarnos nos dice cómo debemos de venir. Y es limpiados con la sangre de Cristo al confesar nuestros pecados. Si escondemos nuestros pecados, no prosperaremos, pero si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos tu misericordia. Padre, yo te pido que podamos cada uno de nosotros, de una manera correcta, Señor, tener esto muy claro del temor hacia ti, Señor, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por conectarse. Siga compartiendo las enseñanzas, sigan adelante en el Señor y crezca en el temor sano y correcto de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.